primero, Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 16. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 16. Vamos a buscarlo y leerlos todos juntos, desde el versículo 12 al 16. Dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay otra cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. El título del día de hoy es hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora mismo el mundo entero está en gran desastre. Cuando decimos desastres, incluye los desastres naturales, pero también los desastres que vienen a la persona individualmente. Porque estos desastres continúan incrementándose, nuestras generaciones están siendo destruidas. Cada persona que está pasando por un tiempo difícil seguramente ha pedido y ha clamado ante Dios para que le ayude, ¿no? Pero hoy el título dice: y hallar gracia para el oportuno socorro. Es muy difícil recibir gracia cuando hay dificultades en el presente, ¿no? O es difícil a veces imaginándonos que Dios está en control cuando estamos en crisis. Pero antes de lo que queremos tomar una decisión, más importante es ¿qué hay dentro de mí? Esto es muy importante. Si hemos vivido 30 años, 40 años, 50 años, significa que por 30, 40, 50 años he vivido con algo, ¿no? Dentro de esos transcursos de tiempo hemos optado también cosas. Podemos decir que hemos aprendido, ¿no? Pero hemos aprendido tantas cosas, hemos optado tantas cosas, pero tenemos muy poco tiempo en esto. Ordenar. No solamente implico este punto de ordenar en la parte física, sino que este evangelio de verdad esté ordenado. ¿Cuánto tiempo hemos puesto en esto? En la verdad no mucho, ¿no? Porque para poder ordenarnos dentro del evangelio se necesita de fuerza espiritual. Porque en la verdad todos desean y todos aman el evangelio, ¿no? Eso, si eres creyente, ¿no? Tu deseo es de verdad que este evangelio sea todo para ti, ¿no? Pero en momentos decisivos vemos que no tomamos las decisiones de acuerdo a lo que el evangelio, o podemos decir para el beneficio del evangelio, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pero es porque en nosotros no hemos tenido mucho tiempo para ordenar este evangelio en nuestra vida, ¿no?
Pero si nos concentramos un poco en esto, aunque sea un tiempo tan pequeño, puede cambiar completamente la vida. Porque cuando el Evangelio empieza a ordenarse en su vida, hay una autoridad y un poder manifestándose. Primero, el poder del trono celestial. Segundo, Dios Trino obrando con su poder completamente. A eso le decimos las obras del Espíritu Santo. Todos batallamos con la carne, ¿no? Pero en la palabra dice que tu batalla no es contra carne ni sangre. Si vemos en 2 de Corintios 10, 4 al 5. 2 de Corintios 10, 4 al 5. ¿Qué dice? Dice así. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si ustedes ven en la Escritura, y específicamente en el libro de Levíticos, y también partes de referencia al Antiguo Testamento, dice que la obediencia es mayor que el sacrificio, dice así. Y a veces pensamos, pero ¿acaso la fe no es mayor que la obediencia, no? Primero tenemos que darnos cuenta que Dios siempre nos da su palabra. Y el que obedece a esa palabra significa que recibe la fe. Porque el que produce la fe en nosotros es Dios, no nosotros mismos. Pero tenemos la mala interpretación o el pensamiento incorrecto que nosotros producimos una clase de fe. Pero es incorrecto. En nosotros no hay algo que pueda producir fe. Solamente la palabra de Dios, en otra palabra, Dios que es creador de todas las cosas, es el único que puede producir la fe en nosotros. Por eso es que ustedes escuchan la palabra, tal vez no sientan el cambio, tal vez no vean la transformación inmediatamente, pero en sí la seguridad está que la palabra de Dios está cambiando su vida, su interior, en otras palabras. Hoy leemos, la palabra de Dios es viva y eficaz, es viviente, en otras palabras. Por eso nunca olviden, el pueblo de Dios, Dios, ¿qué le dará? Su palabra. Aún Él trayendo las dificultades a través de otras naciones que los que rodeaban a Israel, aún así Dios le daba ¿qué? La palabra. El hombre justo vivirá por la fe, ¿no? Por eso ustedes tienen que recordar esto. ¿Cuáles son los fundamentos en la vida de fe? Tienen que confirmar esto. Sí, yo sé que es Cristo. Pero recuerden que los fundamentos de la vida de fe es una realidad espiritual. En otras palabras, una vida espiritual. Entonces tenemos que recordar esto, ¿no? Los fundamentos de la vida de fe, primero es la palabra. No cualquier la palabra, sino la palabra de Dios. A esto le decimos las escrituras, ¿no? O en inglés decimos, o en español decimos canon. Y segundo, los fundamentos de la vida de fe es la oración. Nosotros tenemos esta costumbre de orar cuando hay un problema. Tenemos la costumbre de orar específicamente por algo para resolverla. Pero más de esto, tenemos que tener una oración que es que va junto con la vida. En otras palabras, ya no es orar cuando necesito, es siempre estar en la oración. Pero algunos preguntan, ¿cómo es que puedo estar siempre en oración?
Primero, ¿qué hay que estar? Dentro de la palabra. Si no hay palabra en ustedes, ¿qué oración van a tener? Me explico. Si en ustedes no hay abundancia de la palabra, ¿qué oración va a salir? Es muy obvio que va a salir. Pero si ustedes se llenan de la palabra y a través de la palabra viene la gracia y la llenura del Espíritu Santo, la sanidad, el poder espiritual, ¿qué es lo que nos da ganas de hacer? Orar. Por eso es que muchas personas dicen, orar es muy difícil, ¿no? Pero específicamente las personas que dicen eso es porque no tienen tiempo o no han tenido tiempo para escuchar la palabra. Porque orar con tus propios pensamientos, en fin, te va a desgastar más. ¿Por qué? Porque oré con mis pensamientos y no funcionó, digamos. ¿Qué vas a tener? ¿Fe o incredulidad? Incredulidad. Pero si yo oro con las cosas que Dios me ha llenado, aunque no se cumpla, yo sé cuál es el mayor deseo de Dios. Porque dice que para que tu gozo sea cumplido también. Si vemos en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, 8 al 9. ¿Qué dice? Vamos a buscarlo. 2 de Pedro, capítulo 3, 8 al 9. Dice así. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La razón de por qué el problema o la circunstancia o las situaciones que tal vez no entendemos todavía están ahí, es para que se cumpla ¿qué? El evangelismo de Dios. Creo que ustedes sabrán lo que quiero decir, ¿no? ¿Cuándo oramos más? Cuando hay un problema, ¿no? ¿Cuándo oramos más por esas almas? Cuando esa persona aún está ignorando o rechazando el evangelio, ¿no? Una vez que aceptan el evangelio o aceptan a Jesucristo o el problema es resuelto, ya cambiamos otra etapa, ¿no? En otras palabras, ya no tenemos la necesidad de orar. Pensamos así, ¿no? Recuerden, para el pueblo de Israel el desierto era necesario, era inevitable. Pero sabiendo que Dios, el pueblo de Israel, tenían raíces y cosas selladas por muchos años, y no cualquier cosa estaba sellado en las cosas que Satanás había puesto sobre los hijos de Dios. ¿Qué era? Idolatría. ¿Qué era? Olvidar quién era Dios. ¿Qué era? Todas las cosas, todo lo que yo hago es para mí. Todo va centrado aquí, a mí. Y para cambiar todo eso, Dios ya tenía planeado ¿qué? El desierto. Recuerden, la voluntad de Dios es para que las personas lleguen al arrepentimiento. ¿Qué significa? Que acepten a Cristo, en fin. Por eso ustedes no queden tan desalentados o no queden tan oprimidos de porque este problema o esta persona no cambia. Porque según lo que vimos acá, nada es tarde. Porque para Dios, un año puede ser 1000 años, 1000 años puede ser un día. Así que mejor confiar y creer en la palabra que dar nuestras resoluciones, ¿no? Entonces, tercero, aquí dice, los fundamentos en la vida de fe es el evangelismo. ¿Por qué digo que es el evangelismo? Porque lo que Jesús dio como último púlpito, ¿qué fue? Me seréis testigo hasta el último de la tierra. Pero no vas a ser cualquier testigo, sino que vas a ser un testigo mío, porque yo estaré junto contigo
Por eso es que el evangelismo es muy importante. Y a través de este evangelismo, Dios nos muestra que las misiones es absoluta. Por eso es que la iglesia tiene que estar en el evangelismo y las misiones. No es para que tengan una tarea o porque no hay nada que hacer. Es que es lo que Jesús dio como su último púlpito. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Entonces tenemos que ver y tener en cuenta de qué es lo que Jesús nos ha dejado atrás. Y ese es el mensaje de la resurrección. No olviden, lo más importante que ha venido en esta tierra va de acuerdo a Jesucristo. Todo. Y va a desenvolverse todo a través de Jesucristo. Ya Jesucristo no está, pero está a través del Espíritu Santo con nosotros. ¿Y ahora qué? Él nos dijo en Hechos 1:8, ¿no? Pero recibiréis poder cuando viene sobre vosotros el Espíritu Santo. De Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Desde la iglesia al campo hasta el mundo. Eso es lo que significa. Ustedes son la iglesia. La iglesia que ustedes están sirviendo, Dios tiene un plan específico para las misiones y el evangelismo. Por eso, para nosotros, lo más importante, el tiempo más importante es hoy. Porque ahora mismo, después de que pasa un segundo, ya está pasando un tiempo y se queda en el pasado, ¿no? Hoy termina y se queda en el pasado lo que sucedió hoy. Y todo lo que ustedes hoy piensen conecta con el futuro. Pero el futuro también va relacionado ¿a qué? A un tiempo de una eternidad. Pero en la verdad la eternidad no lo podemos poner en un tiempo, pues, porque no hay un límite ahí. Pero hasta nuestro futuro está en esa eternidad. Por eso es que el hoy es muy importante para ustedes. El hoy. Hoy, ¿qué conclusión voy a tomar? Hoy, ¿qué palabra he recibido? Hoy ustedes están recibiendo este mensaje, ¿no? Hoy, ¿qué es lo que Dios quiere darle a ustedes? No mañana y no ayer. Hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios Trino está obrando en tres maneras. Claro, en varias maneras, pero en tres maneras grandemente. Primero, Dios hoy está orando y cumpliendo su palabra. Y segundo, porque Él está continuamente cumpliendo su palabra, que significa que nos está dando su palabra, ¿no? Porque sabemos que en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Primera de Samuel y Segunda de Samuel, también vemos un tiempo al cual el profeta no tenía la revelación de Dios. Dios no le revelaba la palabra al profeta Elí. Y ese era el tiempo más oscuro en el pueblo de Israel, el tiempo más oscuro. No porque habían guerras ahí o desastres, porque no había la palabra. Ese es el tiempo más oscuro. Cuando en nuestro campo no hay un evangelista o no hay el evangelio proclamado, ¿qué pasa? Es el gran desastre, es la gran oscuridad, tiempo más oscuro. A veces pensamos que el tiempo más oscuro es cuando hay desastres naturales. No, el tiempo más oscuro es que cuando no hay revelación de la palabra. Pero Dios tenía a Samuel preparado ahí. Y Dios llama a Samuel. No le da una palabra específica, ¿no? No le da como una visión específica a esa edad joven que era Samuel, ¿no? Dios lo llama primero. Y el que contesta a ese llamado, Dios le da la visión. Ustedes todos los días, Dios lo llama. No a través de su oído, a través de su palabra.
a través de la palabra. Pues ustedes siempre tienen que estar despiertos espiritualmente. Y eso es la oración. Siempre tienen que tener los ojos espirituales abiertos. Eso es el evangelismo. ¿Por qué? Porque Dios hoy está dando ¿qué? Su palabra. Porque la está cumpliendo. Por eso, ustedes tienen que recordar que Dios Trino está respondiendo sus oraciones. Si ustedes ven en el libro de Habacuc, de capítulo 1 hasta capítulo 3. El libro de Habacuc es libros de profetas, ¿no? Pero de todos los profetas, Habacuc específicamente era un poco diferente a todos los otros libros de profetas. ¿Por qué? Porque todos los profetas daban la profecía ante el pueblo de Israel directamente. Pero Habacuc no. Todo lo que él tenía en su corazón o lo que estaba viendo en ese momento, se lo dijo a quién? A Dios. Entonces, si ven ustedes en el capítulo 1, Habacuc habla o se queja contra Dios, dice así. Se queja contra Dios de por qué el pueblo de Israel adora ídolos y está cometiendo crímenes. Los líderes se han desviado de su camino. Pero ¿por qué Dios no hace nada? Habacuc se queja ante Dios. Y en el mismo capítulo 1, Dios le responde, dice así. Dios le responde, le da la palabra y le dice a Habacuc, en Habacuc 1:4, 1 y 5, mira, yo te voy a revelar las respuestas que tú me has pedido a mí, pero no lo vas a entender. ¿Y qué fue? Dijo, yo enviaré a Babilonia a Israel. Entonces Habacuc se asusta y en Habacuc capítulo 2, Habacuc capítulo 1, el último versículo dice, no, es Dios, tú no puedes enviar a los babilonios acá. Ellos son peores que nosotros, dijo así. Peores que nosotros. ¿Qué van a hacer con nosotros? Nos va a destruir completamente. Por eso Dios ya antemano dijo, tú no vas a entender lo que yo voy a darte ahora mismo. Pero tú lo pediste y te lo estoy revelando. ¿Cuántas veces oramos y Dios nos responde? Pero dentro de esas respuestas, ¿cuántas de esas ustedes entendieron y cuántas de esas no entendieron? Creo que más no entendemos, ¿no? Porque siempre cuando hay respuestas, porque en todos los problemas hay respuestas, siempre estamos mirando al cielo, viendo, ay Dios, ¿qué quieres aquí, no? Pero es definitivo lo que nos está mostrando, ¿no? Entonces en el capítulo 2, porque Habacuc se queja nuevamente ante Dios de que no tienes que enviar a los babilonios acá porque vamos a ser completamente destruidos. Dios nuevamente le da respuesta en Habacuc capítulo 2. ¿Qué le da? Dice la palabra. Le dice a Habacuc que escriba estas palabras en las piedras. Escribir en piedra es muy difícil y necesita de concentración. Necesita de estar despacio. ¿Qué significa? Dios desea que en el corazón del pueblo de Israel, específicamente Habacuc, quiere sellar la palabra. Por eso, en Habacuc capítulo 2:4 dice, el justo vivirá por la fe. Porque ya Dios no quería que el pueblo de Israel creyera en Él porque Él le resuelve el problema. Dios deseaba que el pueblo de Israel creyera en Dios porque cree en Dios, en otras palabras. Esa es la fe que Dios deseaba en el pueblo de Israel. En Habacuc capítulo 3, Habacuc ya va terminando su confesión en cómo. Dice así, la oración de Habacuc. Dice así. Y al final del versículo de Habacuc capítulo 3, ¿qué dice? Dice, se regocija en el Señor, dice así. Pero si ustedes ven en el siguiente libro, el problema todavía aún está ahí. Babilonia aún tomando cautiverio al pueblo de Israel. Pero Habacuc termina su libro en qué? Regocijándose en el Señor. ¿Por qué? Porque
culminó su confesión en la oración. Por eso significa que cuando Dios te da la palabra, la oración toma lugar. Pero el que lo toma y se llena de esto, la oración entra ahora en mi vida. Ahora yo entro en la oración, en otras palabras. Nunca olviden, Dios responde a sus oraciones seguramente. Pero Dios dice, no lo vas a entender. Pero espera, pareciera que fuera muy lento, despacio. Pareciera que yo me estoy retrasando, pero no es cierto. En el momento más exacto, hoy, en el momento oportuno, yo daré mi respuesta. Y toda esta respuesta era ¿para qué? Para que Cristo viniera ante nuestra vida. En fin, es así. Porque todo lo que habla las Escrituras es lo que iba a venir. ¿Y quién era? Mesías. Y vino y lo cumplió. Y ahora está junto con nosotros. Por eso, la respuesta definitiva, en fin, es que Cristo se ha manifestado en nosotros y también en toda la humanidad que no conoce. Y tercera cosa que Dios está haciendo grandemente, que es, sin duda Dios está cumpliendo su salvación, aún nosotros estando en dificultades, aún nosotros estamos peleando con nuestras propias cosas personalmente, aún todavía la iglesia peleándose entre ellos o tienen disputas, aún muchas cosas sucediendo en todos los cristianos, aún así Dios está cumpliendo su salvación. Ahora mismo Dios, en este momento, a través del evangelista, Dios está salvando una alma más. Y tienen que creerlo. ¿Por qué? Si no creemos esto, no sabemos que Dios está obrando. Dios no se limita porque nosotros no lo hacemos. ¿Y dónde vemos aquí? En Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27. ¿Qué dice ahí? Dios no se limita porque no sabemos qué hacer. Dios no se limita porque somos débiles. ¿Qué dice Romanos 8, 26, 27? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ustedes no entienden lo que tal vez están pasando por. Pero ¿qué pasa? En ese mismo momento, ¿quién intercede por ustedes? El Espíritu Santo. Pero con gemidos indecibles. ¿Qué significa gemidos indecibles? Necesitas abrir y concentrarte cuando es momento de que no tienes fuerza. Pero cuando no tenemos fuerza, más queremos escuchar las palabras o las opiniones de las personas. ¿Por qué? Porque es inmediato. Pero cuando hay crisis y cuando hay problema, el Espíritu intercede, pero con gemidos indecibles. Y tienes que escudriñar los corazones. ¿Cuál es la intención del Espíritu? Dice. ¿Cuál es la intención del Espíritu? ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es la intención del Espíritu? ¿Qué es? Ya saben cuál es la intención del Espíritu. Que este Evangelio sea predicado ante todas las naciones. Por eso Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Por eso, los que reciben respuestas no pierden el hoy. No pierden el hoy. Pero el hoy, ¿cuándo termina? ¿Quién culmina nuestro hoy? Dios. Porque Dios es soberano de todas las cosas. Y Dios, en su providencia, da aliento de vida. En otras palabras, ustedes no tienen la garantía de que mañana van a seguir respirando sin la providencia de Dios. ¿Cierto? Si Dios no nos salva, no nos da aliento o respiro mañana, aunque te pongan una máquina de respiración, no puedes respirar. ¿Por qué? Porque ya no hay un espíritu en ese cuerpo. Porque Dios tiene toda vida de toda humanidad. Recuerden, el hoy Dios se lo permitió.
Entonces su hoy lo culmina ¿quién también? Dios. Pero el que sabe eso, culminará ¿en dónde? En estas tres cosas. Dios, esta palabra que tú me diste hoy, que se ha cumplido en mi vida. Yo no sé qué va a pasar en el futuro. Yo no sé qué va a pasar después mañana. Pero hoy, que se cumpla tu palabra en mí. Esa confesión usted necesita. Y a eso a eso que es oración verdadera. Y entonces, mañana, si permites que yo viva más, si mañana me das otro aliento de vida, que tu evangelismo se siga cumpliéndose a través de mi vida. ¿Usted piensa que Dios no recibe esa oración? ¿Usted piensa que esta oración no será respondida? Claro que sí. Pero el problema es que el hoy lo tomamos como si fuera mañana. Porque el buen decir del latino, ¿no? Mañana, 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 mañana. Después, mañana, mañana, mañana. Había una vez que el misionero Park fue a pagar el agua. Y antes tenías que yo creo que aún así hay un sistema así, ¿no? Antes tenías que ir a un local y pagar el agua, ¿no? Entonces ya el tiempo de vencimiento ya era para mañana, ¿no? Entonces tienes que ir a pagarlo. Fui a ir a pagar y estaba en la mañana, esperó en la fila, ¿no? Todo el mundo esperando en la fila. Los latinos somos bien mañaneros, eso sí. Y todos estaban en la fila esperando, ¿no? Y yo estaba al lado de él, yo recuerdo. Porque mi papá me llevó con él, no sé por qué. Porque dijo que vamos a desayunar después de pagar el agua, ¿no? Y entramos y la señora dice, venga mañana. Y mi papá se enojó. Pero hoy tengo que pagar el agua. No te preocupes, ven mañana, dice así. No te preocupes, dice así. ¿Y quién va a pagar el vencimiento? No te preocupes, ven mañana. Y el misionero todo preocupado porque vence hoy. Pero dice que venga mañana. Pero no te da ninguna continencia de que mañana estarás bien, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? Ya no querían recibir personas. Y al día siguiente tuvimos que ir de nuevo. Pero pagamos. Y no pasó nada. Y mi misionero siempre me dijo, nunca aprendas de esto. Mañana, 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 mañana. Todo es siempre mañana, dice. No. Para Dios, en su providencia hay mañana, pero con su propio ser, con su propia piedad, usted no tiene mañana. Porque todo proviene de Dios y todo es dado por Dios. Así que culminen su día ¿en qué? Hoy, en Cristo nada más. La conclusión del día de hoy. Espero que ustedes vivan de acuerdo a la fe. Permanezcan como personas de fe. Y queremos ver la palabra en Lucas capítulo 8, 17 al 18. Leemos este versículo y culminamos este tiempo. Lucas capítulo 8, versículo 17 al 18. ¿Qué dice? Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y salir a la luz. Mirad, pues, cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún, lo que piensa tener se le quitará. Dios jamás oculta lo que quiere manifestar en ustedes. Dios no desea que ustedes perezcan. Dios desea que tu gozo sea mayor gozo, dice así. Que seas perfeccionados en Cristo Jesús
hasta su segunda venida. El deseo de Dios es bendecirlos. ¿Por qué? Porque así nos creó. Génesis 1:28. Recuerden, Dios no es limitado. Tampoco Dios no es alguien que no sabe lo que está pasando. Dios completamente sabe lo que está pasando ahora mismo. Pero ¿por qué Él no hace nada al respecto? ¿Por qué decide o deja que las personas padezcan de este sufrimiento? Aquí no hay una respuesta filosófica. Aquí no hay una respuesta educativa. Aquí hay una respuesta de qué? De lo que manifiesta en la fe. Por eso Dios demanda fe en vez de entendimiento. ¿Me explico? Si ustedes quieren entender lo que quiere hacer Dios en su vida y por qué, y puede ser bueno o malo, nunca lo van a entender. Pero si tienen fe, Dios le dará la sabiduría para conocer quién es Él, dice así. Porque dice, el mundo no conoce a Dios porque no tiene a Dios y no tiene el conocimiento de Dios. La sabiduría, en otras palabras. Así que no sean engañados en esas situaciones de que, porque la persona te dice, yo estoy pasándola mal y ¿por qué Dios lo permite? No sean engañados por eso. ¿Por qué? Porque pueden llegar a pensar que Dios no existe. Espero que ustedes, a través de hoy, a través del mensaje, restauren la fe. Todo lo que está pasando ahora puede ser momentáneo, pero todo proviene de Dios y en fin Dios le dará la gracia y ustedes verán cómo esta gracia viene en el tiempo más necesitado. Por eso el que conoce la eternidad sabe lo que necesitamos hoy para nosotros también. Y el que no conoce la eternidad tiene que confiar en lo que tiene, el que tiene el control de la eternidad. Así que espero que durante una semana puedan de verdad disfrutar, ordenar lo que tienen que ordenar en su vida. Si esto no se ordena en su vida, ¿qué va a pasar con su futuro? Es muy obvio. Tienen que ordenar su vida en esto. Y ahora entrar en esa gracia que necesitan el día de hoy. Oremos. Dios, muchas gracias. Danos la llenura de tu Espíritu Santo. Guíanos, danos poder, danos la confianza al cual tú nos estás dándonos la gracia en este oportuno socorro. Seguramente dentro de las dificultades y las crisis que hemos de pasar y estamos pasando son entendibles, no podemos entenderlo, pero según tu palabra, tú deseas que el justo viva por la fe. Tú deseas que el pueblo que tú has tomado como tu pueblo crea en ti nada más. Que no quede nada que no es de Dios, sino que Cristo, el reino de Dios y la llenura del Espíritu Santo sea sobre nosotros en todo el día y en toda la semana que tú nos permites vivir y respirar. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución de todos los problemas, el amor inmenso de nuestro Padre Dios, la guía, la morada en la comunión del Espíritu Santo, sea sobre, primeramente, tus discípulos que están esparcidos en Latinoamérica, también sobre los obreros que en sus campos están dando culto ante ti, y también a los que tú tienes preparado como vida, para vida eterna en este campo de Corea, en el campo de habla hispana. Sea para siempre y eternamente juntos con ellos. Amén.